Habíamos empezado en estos días con un ciclo de pedagogía jurídica sobre la consulta popular, tema de vital e importante y trascendente actualidad en el país. Este ciclo obedece a las 3 entregas. Esta sería la tercera, ya que en lo contentivo de la temática dijimos que estaban divididos en 4 aspectos. El primero, el histórico, o sea, bajo la vigencia de la Constitución de 1886. El segundo, el aspecto de las normas constitucionales que amparan y garantizan la consulta popular como derecho fundamental. El tercero, basado en las leyes que conciben la consulta popular, y en esas leyes vimos la 194 del 94, vimos la 1757 del 2015. Y esta entrega obedece al cuarto punto, que es la parte jurisprudencial. En la parte introductoria de este ciclo dijimos de que esta parte jurisprudencial era un poquitico más técnica y que básicamente pues se invitaba a todo el público, a todos los que quisieran conocer la posición de las Cortes y las actuaciones de las Cortes en estos aspectos de la consulta popular, y también se invitaba pues a los abogados, ya pues por el conocimiento previo del derecho, y a los estudiantes de derecho, que pues esto posibilitaría en alguna medida entender y a conocer con un poco más de profundidad lo que es la jurisprudencia, como también se dijo, enmarcada dentro de lo que son los mecanismos de participación ciudadana, y específicamente en la consulta popular. Entonces es así como empezaríamos diciendo de que hablamos de la ley 134 del 94, y en la exposición de motivos de esa ley, que fue hecha en el 94 bajo la presidencia de el presidente César Gaviria Trujillo. Esa exposición de motivos pues advierte de que tuvo una iniciativa gubernamental, o sea, de parte del gobierno, que en ese momento el doctor Gaviria Trujillo era el que dirigía. En la exposición de motivos se habló, digamos, de las garantías y los principios constitucionales, y se habló y se hizo énfasis pues en algo que se estaba iniciando y se estaba empezando a conocer dentro de esa vigencia de esa nueva Constitución del 91, lo cual era el sistema democrático participativo. Entonces eso fueron básicamente lo que fueron, digamos, exposición de motivos para la creación y después puesta en vigencia de la ley 134 del 94, que es la que regula los mecanismos de participación ciudadana, y que en el artículo 8 pues refiere específicamente a la consulta popular. Para continuar es bueno pues hablar de lo que se conoce como una ley estatutaria. Cuando hablamos de la parte legal, o sea que mencionamos la ley 194 del 94 y la ley 1757 del 2015, se dijo de que eran leyes estatutarias, y en una forma muy sencilla se explicó que es una ley estatutaria. Pero ahora vamos a profundizar un poco más para el entendimiento de la ley estatutaria. La ley estatutaria bajo 5 aspectos. El primero sería la jerarquía y el propósito. Entonces, como jerarquía, observaremos que es la ley de más alto rango en el ordenamiento jurídico. ¿Y por qué? Porque desarrolla derechos y deberes. Por eso es un alto rango. Desarrolla derechos y deberes fundamentales.
tiene aspectos relacionados con lo que es la organización y el funcionamiento de las instituciones estatales y de la participación ciudadana. Entonces, cuando una ley se enmarca dentro de esos factores, entonces adquiere la jerarquía o el rango de una ley estatutaria. Ese es el primer aspecto, la jerarquía y el propósito. El segundo propósito es la materia que regula. Y entonces, dentro de las materias que regula es el régimen de los partidos, las instituciones democráticas y del Estado, los mecanismos de la participación, los estados de sección, que es otro de los temas que en este momento pues, se están ventilando a nivel nacional. Y también podríamos hablar que también regula la igualdad entre los candidatos a la presidencia de la República. Entonces ya es el segundo aspecto. El primero, la jerarquía y el propósito. El segundo, las materias que regula. Y el tercero, tendremos que hablar del trámite especial legislativo. O sea, tiene un trámite especial dentro de la legislación y la creación. ¿Cuál es el trámite? Pues el trámite es de que debe ser aprobado en una sola legislatura. Debe ser aprobado por mayoría absoluta. Y que aparte de esos factores, tiene una revisión previa de constitucionalidad, la cual la ejerce obviamente la Corte Constitucional. Ese sería el tercer aspecto de esta ley estatutaria. Cuarto aspecto sería la flexibilidad de la regulación. Significa que hay algunos aspectos de esa ley estatutaria que pueden ser regulados por leyes ordinarias. Entonces esa es la flexibilización de la regulación. Y el quinto punto sobre la ley estatutaria, sobre las características, es de que garantiza la vigencia de los principios constitucionales y fundamentales para el desarrollo de lo político y de lo jurídico. Entonces ahí observamos los 5 puntos que debe concebir una ley estatutaria, como son las leyes que ya analizamos, 194 del 94 y la 1757 del 2015, que son las leyes que tienen en su concepción tanto la protección como la regulación de los mecanismos de participación ciudadana, desarrollando el artículo 103 de la Constitución Política. De la ley 194, pues ya nos ocupamos, ya dijimos bastante sobre ella. De la ley de 57, pues también hemos puntualizado en algunos puntos, hemos puntualizado sobre algunos aspectos, como el que desarrolla el artículo 40 de la Constitución Política, que tiene que ver con la conformación, el ejercicio y el control político y el control al poder político y los mecanismos de participación. Eso es lo que hace la ley 1757 y su objetivo es promover la participación democrática y ejercer un control político. Uno de los puntos que vimos que fue el de control de constitucionalidad de la ley estatutaria. Entonces ese punto nos lleva a que la ley 134 del 94 tuvo un control de constitucionalidad. La sentencia 130, la ley, sentencia 180 del 94 fue la que hizo el control previo de constitucionalidad de la ley 134 del 94. Igualmente, pues la ley 1757 del 2015 también tuvo una sentencia que hizo el control previo de constitucionalidad y esa fue la sentencia C-150 del 2015. Entonces, uno de los puntos vitales para que fuera una ley estatutaria, dijimos que era el control previo de constitucionalidad. A la ley 194 del 94 se ejerció a través de la sentencia C-180 del 94 y la ley 1757 fue la sentencia C-150 del 2015. Ahora es importante darnos cuenta de las consultas populares en Colombia.
Antes de entrar en vigencia la ley 1757 de 2015, hasta ese momento iban 31 consultas previas, consultas populares. Digo previas también porque muchas de ellas se encaminaron como en consultas previas, que es el derecho fundamental que tienen las comunidades sobre los territorios y la defensa de sus recursos naturales. Entonces algunas se convirtieron en eso. También es válido decir, digamos, de que la primera consulta popular se dio en el municipio de Aguachica, en Cesar, donde se pretendió, y fue en el 94, o sea, fue estrenando la Constitución del 91 y el mecanismo de defensa de consulta popular. Porque hasta lo que les dije, hasta el 2015, cuando sale la ley 1757, iban 31 consultas populares, pero ellas de rango departamental y municipal. Hasta ese momento no se había hecho ninguna consulta a nivel nacional. Entonces la primera fue en el municipio de Aguachica, Cesar, en 1994, donde se pretendió que la comunidad, que la ciudadanía se expresara sobre que el municipio fuera un modelo de paz. Consulta que en ese momento pues, no alcanzó el umbral para ser aprobada, por lo tanto pues no trascendió. La segunda se dio en 1996 en Puerto Tejada, municipio de San Juan Rico, donde se pretendió pues también a través de una consulta hacer una determinación particular sobre ese municipio, y esa consulta tampoco pues alcanzó el umbral. Ahora, después de la ley 1757 del 2015, se ha hecho una consulta popular promocionada por el Partido Alianza Verde, teniendo como cabezas a la doctora Claudia López y a la doctora Angélica Lozano. Ellos promovieron una consulta anticorrupción, la cual, a pesar de la excelente votación o de la buena votación que tuvo, no alcanzó el umbral. Pero es válido decir que muchos de los temas abordados en esa consulta después fueron adoptados dentro de la legislación a través del Congreso, y entonces fue importante de alguna medida este ejercicio de la consulta popular anticorrupción del 2018. Las Cortes, sobre todo la Corte Constitucional, ha tenido un papel, por decir activo, dentro de la consulta popular y se ha referido a temas, por ejemplo, la sentencia C-053 del 19 habló sobre las afectaciones al suelo, la sentencia T-123 del 2009 habló del alcance de la consulta popular, la otra sentencia T-445 de 2016 pues se refirió a que las preguntas tienen que ser muy claras y de respuestas sí o no. La sentencia de unificación SU 095 de 2018 pues también estableció como unos límites para el ejercicio de la consulta popular. En resumen, la Corte Constitucional se ha referido en la consulta popular a puntos importantes y a temas variados y que han sido necesarios pues, tener en cuenta en las consultas. Se ha pronunciado sobre la protección a los derechos de participación ciudadana, esa jurisprudencia, también a la claridad que deben de tener las preguntas, a la constitucionalidad, al control judicial que debe tener una consulta popular, al control previo, a los temas. También ha sido, digamos, activa la Corte Constitucional en hablar en su jurisprudencia sobre los temas y a la protección de los derechos fundamentales. Hasta este punto, pues, vemos agotado el ciclo referido como pedagogía jurídica de la consulta popular, que se ha hecho, pues, bajo 4 puntos, pero con 3 entregas, y esta sería la última. Espero que para un futuro muy próximo
iniciemos sobre las respuestas a las consultas o a la consulta popular y sobre todo a la consulta popular que en este momento pues es de vigente actualidad y es de atención ciudadana y gubernamental para el devenir y el futuro del país. Gracias y nos vemos en próximas entregas.